y presente, que con la Asociación Culturasia pues hemos podido disfrutar de ellas. Yo estuve en la segunda, he seguido las otras por la página web y la verdad es que me han resultado interesantes. Ahora es mucha la tarea que tiene por delante este grupo de profesores amantes y conocedores de la cultura oriental para, en primer lugar, captar la atención y el interés, dado que estamos aquí tan pocos. Para mí, como vicesecretario del Colegio de Doctores y Licenciados, igual que lo fue el otro día, es un placer un honor poder representar al señor decano, que por razones de salud hoy tampoco puede estar, como hubiera sido su deseo, y he intentado a última hora cambiar el médico, pero no ha podido. Y bueno, también una satisfacción al Colegio de Doctores y Licenciados acoger estas charlas, estas conferencias, y esperar que no sea la última, sino la última de un ciclo y que pueda haber ciclos en el futuro. Nada más, en la mesa, como ven, pues está don Marcelo Ugarte, el vicepresidente de Culturasia, y doña Alicia Las Oliceras, que ha sido con el decano la coordinadora de estas conferencias y va a ser también la ponente de la última literatura y sociedad en la dinastía Ming, Lin Menchu. Sobre ella, pues mejor que yo la va a poder presentar el vicepresidente de la asociación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Antes que nada, agradecer al Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid por la oportunidad que nos ha brindado para realizar este ciclo de conferencias, que vemos que ha tenido muy buen recibimiento. Nosotros también estamos muy contentos con el resultado de esta primera experiencia, este primer encuentro con el Colegio de Licenciados de Madrid a nivel institucional entre nosotros. Ha funcionado muy bien, esperamos que se repita en el futuro. Y hoy tendremos la suerte de escuchar hablar a Alicia Las Oliceras, que es licenciada en Estudios de Asia Oriental, licenciada en Filología Hispánica y diplomada en Estudios de Idioma. También ha estado becada por la Universidad de Yunnan en el sur de China para estudios culturales y de lengua durante varios años seguidos. Esta es una importante universidad del sur de China. Y también tiene estudios específicos de idioma en la Universidad de Dublín. Actualmente es profesora de la Universidad Complutense de Madrid y tiene muchísima experiencia en enseñanza de idiomas tanto dentro como fuera de España. Hoy nos va a hablar de un tema muy interesante, que es el de la literatura en la dinastía Ming, que es, ya lo veréis, porque ella lo va a contextualizar muy bien, es especialista en eso, pero realmente a mí me entusiasma mucho escucharlo porque es una dinastía vibrante, que aporta muchísimo a lo que es la construcción de la cultura china como la conocemos hoy en día. Agradecer nuevamente al vicesecretario que está aquí con nosotros presentando estas conferencias, al decano y a todo el mundo que ha trabajado en la coordinación de este espacio. Asistencia. Como ya me han presentado, pues yo les voy a hablar de literatura y sociedad en la dinastía Ming y me voy a centrar en uno de sus autores más relevantes, que es Lin Menchu. Esta charla la he dividido en dos bloques. Por una parte he hecho una contextualización histórica y después la segunda parte es más bien dedicada a la parte de las letras. Hablando de lo que es el contexto histórico, pues decirle que la dinastía Ming es la última dinastía propiamente china. La anterior era de origen mogol y la siguiente va a ser manchú. Va a ir de 1368 a 1644 y es un momento de esplendor, como ha dicho Marcelo, es un momento de auténtica revolución en muchísimos campos. Así, de esta manera, el desarrollo tecnológico es muy importante y se van a empujar y a hacer nuevos descubrimientos y a desarrollar tecnología anteriormente descubierta.
fundamentar su éxito también en lo que va a ser el comercio. Eso en la primera parte, porque lamentablemente en la segunda parte la dinastía se va a cerrar, porque hay una lucha de poder en la corte que ahora explicaré. Y para ello, pues va a mejorar las vías de comunicación tanto terrestres como fluviales como marítimas. Lo que a mí me interesa es el comercio marítimo, porque va a ser el que se va a reflejar en los relatos de Lin Menchu, como veremos posteriormente. Para que se hagan una idea del poderío tecnológico de esta dinastía, decirles que ya en el año 1404, 90 años antes de que Cristóbal Colón pudiese llegar a América con las 3 calaveras, ellos hacen su primera flota con 62 navíos perfectamente pertrechados. Esos 62 navíos, según ciertas fuentes, dicen que los 62 pertenecían a la flota del Tesoro, como dice Buckley, otros dicen que no, que parte de los 62 navíos pertenecían y otros eran navíos de menor envergadura. Ya García Galán, en la primera conferencia que tuvimos en nuestro ciclo, pues nos habló de los 7 viajes que hizo el almirante Tonge, que llegaron hasta África. Eran expediciones tanto comerciales como diplomáticas, porque la dinastía estaba muy interesada en crear lazos diplomáticos y de tributos con otros países. Sobre la flota del tesoro de Chenge, hay que decir que no tenemos ninguna fuente directa, puesto que fue envuelta también en las luchas partidistas y a partir de 1433 se dio orden de que se destruyeran tanto los barcos como los astilleros, como toda documentación que constara sobre ella. Luego, lo que nos ha llegado son de forma información indirecta. Hay quien habla de barcos que constan de 9 palos, de barcos que podían llevar y transportar entre 500 y 1000 pasajeros. Otras fuentes dicen que eso realmente es demasiado optimista, demasiado pensar, y hablan de que serían barcos pues solamente de unos 6-7 palos. El que tienen ustedes ahí son 8, pero aunque sean de 6-7 palos, si vemos el tamaño de la calavera de Cristóbal Colón, sigue siendo unas dimensiones astronómicas. Para hacer esto tenían que tener una tecnología y una preparación increíblemente alta. Además, esta flota del Tesoro se estima que llegó a tener más de 27.000 marineros. Como les decía antes, en la corte va a ocurrir una lucha de poder, que básicamente son entre varios grupos, pero los dos más enfrentados van a ser entre eunucos y funcionarios. Los eunucos van a ser partidarios de este mundo, de descubrir los países, de expandirse por ultramar y dominar el mar de China, acabar con la piratería, mientras que los funcionarios, que ven cómo van siendo relegados de esos centros de poder, son más partidarios de cerrar China. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque consideran que el gasto que supone estas expediciones no queda validado por los beneficios que se obtienen de ellas. Y en efecto, a partir de 1433 aproximadamente ya se suspende, China vuelve a cerrarse sobre sí misma y vuelve a meterse en un sistema feudal tardío que se va a basar en 2 pilares. Por un lado, una administración magnífica que va a funcionar hasta el año 1600 aproximadamente, y por otra, en una agricultura potente y sin problemas de producción. En cuanto a lo que va a suponer esta dinastía, pues es cuando se cambia la capitalidad de Nankín a Pekín. Entonces es cuando se construye también la ciudad prohibida, y esto supone que cuando el emperador se va a trasladar toda la nobleza y se empiezan a construir palacios, templos y tumbas, con lo cual todas las artes van a tener un esplendor increíble, pero se van a seguir considerando como arte mayor lo que es pintura, caligrafía y porcelana. Porcelana que por otra parte es una fuente de ingresos para el Estado muy importante porque es muy apreciada en todos los países circundantes e incluso en Europa, en donde algunas fuentes estiman que llegó a ser hasta un 6% del volumen de exportación chino. Centrándonos ya en lo que es la parte ya de letras, pues es una época en que el chino vernacular y el chino clásico ya están de forma escrita.
chino clásico y chino vernacular, es decir, el que hablaba la gente más cerca a los usos dialectales, ya se habían separado 1000 años antes, pero no será hasta la época Ming en que se escribe y se potencia de una manera de divulgación increíble. ¿Esto por qué viene dado? Pues esto viene dado porque este comercio genera una capa social de comerciantes que tienen un poder adquisitivo y que tienen una capacidad de comprar por primera vez ocio. ¿Y qué demandan? Demandan, pues, sobre todo libros que puedan ellos entender, de ahí la importancia que coge también la imprenta en esta época, y demandarán, pues, novelas, libros de historia, obras de teatro, libros eróticos también, y debido a esto será un auge de lo que es la literatura escrita en lengua vernacular. Para que se den una idea de en qué nivel está culturalmente esta dinastía, basta como botón de muestra la gran enciclopedia John Glenn. Esta enciclopedia constaba de 11.000 volúmenes, de los cuales han llegado menos de 100 a nosotros, porque es quemada con la toma del Palacio de Verano por las tropas británicas y americanas. Su confección se emplearon 2.000 eruditos y abarcó 8.000 textos desde la época antigua hasta la dinastía Ming. Los temas que trataban eran de todo tipo: medicina, geografía, matemática, música, arte. Si nos fijamos en esto, es una enciclopedia además que se acaba en 5 años. En 1403 se hace el encargo y en 1408 está finalizada. Si nos fijamos cuál es la situación en Europa, pues poner, por ejemplo, coetáneos a Enrique V de Inglaterra, cuya biblioteca personal constaba de 6 manuscritos y 3 de ellos estaban prestados por un convento de monjas, o bien al mercader veneciano Dantini, uno de los más ricos y poderosos de la época, que tenía una biblioteca personal de 12 volúmenes, 8 de ellos sobre temas religiosos. La Biblioteca Vaticana, bueno, lo que es el germen de la Biblioteca Vaticana, en 1448 consta de 350 códices, nada más. No solamente está la enciclopedia, sino que además se hace un esfuerzo grande en la publicación de trabajos de carácter científico. Sobre todo aquí es muy destacable el libro El Pencha Ganmu, porque es el libro de medicina clásica tradicional china que hoy en día se sigue utilizando, porque es el manual de los manuales. Y en cuanto a China, es la época en que están los jesuitas también, y ellos tienen mucho interés por saber qué se está haciendo en otros países, sobre todo para tener un desarrollo en lo que es la explotación agrícola. Con lo cual, toda la nueva tecnología que también en Europa está surgiendo a través de los jesuitas, ya jesuitas chinos, es traducida y se empieza a aplicar para sacar un mayor provecho. Otro tipo de libros que tiene también difusión en esta época son los libros de viaje, que se utilizan de dos maneras, bien como libros de descripciones de viaje, ya fueran de personajes como un emperador o de personas particulares. En lo que hay es una descripción geográfica y de los recursos de la zona. Un ejemplo claro es el de Sun Xiaque, diarios de viaje, pero también sirven como excusa para oponerse a esa estricta moral confuciana, como podemos tener con la Escuela de Letras de Gonggang, que está fundada por Yuan Hongtao, y en la que participan sus hermanos, y donde allí lo que muestran es una actitud ya de rebeldía, una actitud de exaltación del individualismo, de autonomía, y sobre todo empiezan a crear una literatura pues hedonista y también bastante sensual, con lo cual se ganaron todas las críticas de los confucianos, claro. No solamente hay un esplendor literario en lo que hablando de libros propiamente dichos, sino que también el periodismo aparece en esta época. Ya en 1582 aparece y se tiene constancia del primer periódico privado en Pekín, y en 1638 aparece la Gaceta de Pekín utilizando tipos móviles. Se cambia ya la impresión por xilografía y se emplean los tipos móviles. Tipos móviles que no son de esta época, ellos ya lo utilizaron, los empezaron a descubrir o inventar en el siglo XI.
Lo que pasa es que en ese momento eran de cerámica. Y bueno, por distintas razones se fue abandonando, se volvió a la xilografía, hasta que aquí ya tienen la aleación metálica y empiezan a utilizarlos de forma masiva. Inmediatamente, ¿qué sucede? Se abarata el precio de los libros. De hecho, Matteo Ricci escribe con asombro cuán baratos y qué facilidad tiene la población china de acceder a literatura escrita, aunque fuera en lengua vernácula. Y es la época de 3 obras fundamentales de lo que es el acervo cultural chino, que es A la orilla del agua, Viaje al oeste y Qin Ping Mei. Qin Ping Mei, que ha pasado a la historia como una escandalosa novela de corte pornográfico, y sinceramente, hombre, sí realmente hay escenas muy explícitamente explicadas, pero es más bien el reflejo de la decadencia de una sociedad y de la corrupción de un sistema. Qin Ping Mei, de hecho, merece un análisis por sí sola. Hay una serie de características que yo no he puesto todas por falta de tiempo, he cogido las que después se van a reflejar en los cuentos que vamos a mirar, y es características intelectuales. Hay una diversidad y oposición entre distintas corrientes de pensamiento. Aquí pues habría que mencionar a la Academia Tongling, que es una academia muy prestigiosa de la que salieron los grandes funcionarios del Estado, y que en un momento dado intenta reivindicar otra vez la vuelta a esa moral confuciana, erradicar la corrupción y denunciarla, y así lo hace. Pero claro, no se le ocurre mejor cosa que denunciar al eunuco Wei, mano derecha del emperador, con lo cual pues el eunuco, con todo su poder, ordenó el cierre de la academia y el ajusticiamiento del director y de varios de sus seguidores. De todas formas, esta academia será reabierta posteriormente y algunos de sus miembros trabajarán en la dinastía siguiente, en la Qin. Habrá un desarrollo de la narrativa, evidentemente, y luego ese conocimiento, ese interés por los conocimientos nuevos, tecnológicos y científicos. Claro, todo esto que trae consigo la otra posición, el temor a que China perdiera la independencia, no territorial evidentemente, pero sí cultural y de pensamiento, que se acabara contaminando de ideas extrañas. Hablando ya propiamente de lo que es el Huapen, bueno, es una larga tradición, pero ya aparecen los primeros Huapen en la dinastía Song y van a durar hasta la dinastía Ming, que es donde está el esplendor de los mismos, cuando empiezan ya a divulgarse y a escritores prestigiosos, letrados prestigiosos, hacer una producción sin ningún tipo de trabas. La llegada de los Qin, sin embargo, es la prohibición, pero claro, son por 2 motivos muy lógicos. El primero, al ser en lengua vernácula, que es la que la gente entiende. La diferencia entre chino clásico y chino vernáculo es simplemente que el chino clásico tiene un vocabulario y una gramática más complicada que el vernáculo, que es más cercano al hablar del pueblo y a los dialectales. Pero claro, esto también es un vehículo de difusión de ideas, con lo cual la dinastía ve el peligro de que sigan permitiéndose esta divulgación masiva. Y por otro, el tema moral. Cierto es que hay todo tipo de libros, pero hay una gran producción de poesía y literatura erótica en general, y además de literatura que va socavando lo que es la moral confuciana. Incluso en Li Menchu se ve a veces algunos relatos en que hay matrimonios que el hijo va a desobedecer a los padres y se va a casar con quien él quiere. No, él tiene que casarse con quien debe. Ahí está la piedad filial, ¿no? En cuanto al Huapen, bueno, el Huapen, que ha sido primero oral, después pasa a ser escrito, pues va a contener entre 5.000 y 10.000 caracteres, va a tener poesías distribuidas a través de todo el texto, y la estructura principal es un poema de 4 versitos, luego hay un pequeño relato que la mayoría de las veces tiene que ver con el relato principal, y luego el relato principal. En cuanto a nuestro autor, Li Menchu, bueno, Li Menchu nace en 1580 y morirá en 1644, se suicidará como un acto de lealtad con el último emperador Ming. No es un cualquiera, pertenece a una antigua, prestigiosa familia en la que además ha habido funcionarios a través de las generaciones, y él va a intentar continuamente aprobar esos exámenes de funcionario.
lamentablemente sin demasiado éxito. Y entonces esta es una sátira, está satirizando continuamente y está burlándose de los funcionarios, porque él piensa que nunca los mejores llegan a los puestos, sino que el destino y a veces la corrupción pues ayuda a los más ineptos. Y en esto tenemos en el primero de los textos suyos que vamos a ver, el manuscrito, vemos cómo él hace una burla y hace de esto mismo. Dice: más tarde se ha llegado incluso a elegir a los hombres por medio de pruebas literarias que dependen del dios vestido de rojo. Siempre que incline la cabeza, poco importa ya vuestro talento. En ese caso, por muy lejos que estéis de la verdad, conseguiréis una buena posición y os convertiréis en gran mandarín. De lo contrario, por notable que sea vuestra capacidad, será inútil gritar injusticia e invocar al cielo. Los sistemas de examen realmente eran complicados. Eran con unos conocimientos que venían del chino clásico. No cualquiera podía acceder a ellos y además cuando él ya llega, que es el último periodo, se ha establecido también un sistema de cuotas territoriales. Entonces la situación es realmente complicada para que los mejores lleguen a los mejores puestos. En ese mismo texto, el manuscrito, nos habla de la incapacidad de aquellos que, habiendo cogido plaza y suponiendo que son los que deben de saber solucionar la situación y los problemas, su incapacidad les hace generar todavía una situación más complicada. Y nos habla además de un hecho histórico. Hay un cambio climático que afecta a varios países en la zona, que se llama, algunos autores lo llaman la pequeña glaciación, y que da el traste con las cosechas de arroz, con lo cual se generaliza una hambruna muy, muy grave. Claro, se supone que la hambruna, bueno, pues bien gestionada, esta escasez de arroz se hubiese solucionado, pero entonces esto es lo que sucede. Lo peor son esos pedantes letrados, esas cabezas de mula que nada comprenden de las exigencias del momento y ejercen funciones administrativas. Todo lo que saben hacer para combatir la hambruna es prohibir las exportaciones, frenar las importaciones y controlar los precios. Más tarde sigue añadiendo: el pueblo estúpido no sabe, los altos funcionarios no comprenden un ápice y dicen dolidos: impedimos que el arroz circule y no quiere hacerse abundante, controlamos su precio y no se vuelve barato. Lo irónico de la vida es que al año siguiente de escribir el manuscrito, él por fin aprueba las oposiciones a la edad de 55 años y será primero destinado en Shanghái y después, posteriormente, en Nankín, donde, bueno, al final se morirá en 1644 suicidándose. ¿Qué es Li Menchu en la literatura? Bueno, Li Menchu, como ingresa tan tarde en la carrera administrativa, tiene tiempo de sobra para desarrollar una carrera literaria. No solamente va a escribir Hua Peng, que es por lo que le conocemos, también va a escribir obras de teatro y va a ser crítico teatral. Lo que sucede es que su producción se ha perdido. Lo poco que ha llegado a nosotros, que son 80 Hua Peng, es a través de bibliotecas japonesas. Y no toda la autoría de los mismos está demasiado claros. De todas formas, su familia también es una familia que está envuelta no solamente en el mundo de la administración, también en el mundo cultural, porque junto con su tío, él trabaja y colabora en la primera imprenta a color de la época Wanli, imprenta por xilografías. Hay dos figuras básicas. Más importante desde el punto de vista de que es el que realmente empieza y da el empujón al Hua Peng como lengua, con lengua vernácula escrita, es Fen Menlong, ¿vale? De hecho, se piensa que en 1624, cuando Li Menchu, después de suspender varias veces los exámenes, se vuelve a su ciudad, a Nankín, y se vuelve a su casa, empieza a escribir Hua Peng en lengua vernácula por pura afición, es porque ya ha leído las colecciones que había recopilado Fen Menlong, que es un gran intelectual de la época. ¿Qué es lo que aporta? Pues lo que va a aportar es que a esos relatos clásicos que van a ser transcritos en lengua vernácula, pero que son muy rígidos y son muy esquemáticos, él va a romper mediante distintas técnicas esa rigidez y ese esquematismo. Uno de los cuentos que vamos a ver después, las mandarinas, por ejemplo, la anécdota de la mandarina.
y del caparazón de la tortuga, en el relato clásico son 2 renglones escuetos. Él lo que hace es que elabora una historia completa alrededor de cada uno, atrayendo la atención de los oyentes y de los lectores, y haciendo mucho más dinámico y mucho más vivaz el texto. La colección, como he dicho, pues son unos 80 los que nos ha llegado a nosotros, y viene de este nombre, Pai and Chin Tsi, que es golpear la mesa y exclamar sorprendido. Este título se piensa que viene, puesto que los huapén son también orales, pues de cuando en las tabernas o en las casas de té el narrador acababa su cuento, la narración, la gente, si le gustaba, golpeaba la mesa y daba una exclamación de satisfacción y de sorpresa ante el final, porque a veces los finales son sorpresivos. Se publican en 2 volúmenes. Esto será de 1628 en Suzhou y entre 1632 y 33, mismo editor, misma ciudad, será el segundo. ¿Qué va a reflejar? Bueno, son como fotografías de una época, realmente. Refleja el mundo abierto al exterior, esa diáspora china por razones comerciales, ese mundo urbano y mercantil, esos nuevos objetos que se empiezan a intercambiar entre China y otros países. También refleja la situación de la mujer y su posición social. Ojo, no habla de la mujer, eso se va sacando de los cuentos. La mujer, la verdad, es que tiene una relevancia social bastante pobre en este momento. Las normas confucianas y cómo están estas también de alguna manera u otra cuestionadas. La corrupción de los funcionarios, aquí en el manuscrito, por ejemplo, de lo que ya es el relato principal, nos habla como un magistrado por la avaricia y la codicia de obtener un manuscrito que tiene 1000 años de antigüedad y que él mismo reconoce que ni siquiera tiene los conocimientos para apreciar la sabiduría que ese manuscrito tiene, pero es el tener por tener. Cómo este magistrado no duda en encarcelar y torturar a un monje inocente para que le diga dónde está escondido. También va a hablar precisamente, y eso se repetirá continuamente, que los exámenes son arbitrarios, que no son justos con los que más saben, y luego el mundo de lo sobrenatural, sobre todo en los 2 últimos cuentos que vamos a ver. Además de coger el relato clásico, lo va enriqueciendo de distintas maneras. Por ejemplo, o bien introduce partes nuevas por completo en medio del relato, en cualquier parte del mismo, como ocurre con el cuento de la diosa del mar enamorada de un mercader, en donde que añade un trozo de cuáles son los hábitos comerciales y de vida en Houzhou, cuando eso no está en el texto original. También introduce elementos sensuales. La literatura de la época Ming es muy erótica, muy sensual. Habla mucho de amor entre letrados y cortesanas, etc. Y lógicamente no es ajeno a la corriente. Y entonces, de esta manera que va haciendo, pues va haciendo el relato mucho más agradable a unos lectores o a unos oyentes que pues lo que piden y demandan es simplemente entretenimiento y ocio. Y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Le habló de tantas cosas, manifestó su amor de tantos modos, que sin que se dieran cuenta el gallo de la vecindad, anunciaron por segunda vez la aurora. Esto viene de un relato que es la diosa del mar enamorada de un mercader. Este relato nos cuenta la historia de 2 hermanos que están comerciando y se arruinan, y ante la vergüenza de volver a su pueblo natal y que ser escarnio, se quedan trabajando como administradores para otros comerciantes. Viven en unas condiciones bastante paupérrimas, pero bueno, lo justito. Y viven en una posada. Cada uno tiene una habitación independiente con una pared de madera en medio. Este detalle va a ser importante por lo que viene después. Una buena noche, uno de los hermanos pues escucha de pronto en su humilde habitación ruido de música, personas que vienen hablando, un haz de luz, y empieza a gritar y a llamar al hermano para decirle que algo pasa. El hermano no escucha nada. Él se extraña porque es una triste pared de madera lo que hay entre ambos. El caso es que sí que empieza a entrar doncellas y ve entrar una dama muy hermosa
Y en ese momento se está ya desgañitando, llamando al hermano para que le ayude. El hermano sigue sin escuchar nada y está por cubrirse con la manta y decir, ya pasarán estos seres maléficos. El caso es que no. Se le acerca la dama, le descubre, le dice, para ya de llamar la atención y de llamar a tu hermano, no te va a oír, porque yo soy no una inmortal, sino soy la diosa del mar, y vengo a ti porque nos une un antiguo destino. Y a partir de ahí, pues la habitación se convierte como si fuera la sala de un palacio, con alfombras, ropajes, hay un banquete, y ella le confiesa su amor. Y le dice directamente, si quieres que esto siga ocurriendo, tú tienes que callarte, jamás puedes decir a nadie que yo vengo. En el momento en que alguien se entere, se rompe el hechizo. Entonces él cumple su palabra. Cada noche durante 7 años ella va a visitarle, durante 7 años ellos toman su banquete y después tienen su tiempo juntos, y cada vez que canta el gallo en la aurora, ella se va, y así sucesivamente. En estos 7 años ella le va aconsejando sobre transacciones comerciales, y entonces los dos hermanos pues empiezan ya a recuperarse económicamente. A los 7 años tienen suficiente dinero como para poder volver con honra al pueblo de origen, a su pueblo, y a Che no se le ocurre mejor idea que decirle, yo ya sabes que te amo, pero me gustaría saber qué ha pasado de mi esposa, a la que dejó hace 7 años en el pueblo. Entonces en ese momento se rompe el hechizo, la diosa se echa a llorar, y dice, ya no podremos estar nunca juntos. Entonces él dice, bueno, tampoco es para tanto, no voy y ya está. Dice, no, ya has roto el hechizo, jamás podremos ya volver a estar juntos en este mundo. Entonces yo lo que sí te digo es que vas a volver a tu pueblo, vas a tener una familia, vas a tener una larga vida y morirás a los 99 años y yo te estaré esperando en el monte sagrado. Y así es como sucede. El siguiente relato es el primero que aparece en la colección y se llama Las mandarinas. Es un relato, como he dicho antes, clásico, que él va a expander y va a juntar y añadir nuevos detalles. Nos narra la historia de Wen. Wen, que es un mercader, que es hijo de mercaderes, acaba consumiendo toda la fortuna familiar y al final se tiene que poner él a hacer comercio, a mercadear. Pero ningún negocio le sale bien. De hecho, llega a tener el apodo de Wen el Gafe. Un ejemplo es cuando, por ejemplo, decide vender los abanicos en el verano de Pekín. Entonces él hace 3 bloques de abanicos, unos abanicos que son muy caros, pintados por artistas locales, otros abanicos más sencillos, pintados por él, y un tercer grupo de abanicos sin decoración ninguna. Y llega el verano y parte a Pekín. Ese verano no hay verano en Pekín, están los 3 meses lloviendo continuamente, la gente no sale de su casa y cuando por fin escampa y sale el sol, él saca sus abanicos y están podridos. Solamente se han salvado los abanicos más baratos, con lo cual el negocio es ruinoso, vende lo que puede y vuelve a su ciudad. Y ahí, cuando vuelve a su barrio, se entera de lo siguiente. Cierto día, varios mercaderes de la vecindad que traficaban en el mar toman la iniciativa de formar una asociación de unos 40 miembros y se disponen a zarpar en una expedición marítima. Wen se ha enterado y se dice que un pobre diablo como él, sin recursos, haría bien uniéndose a ellos. Visitaré los países de ultramar, piensa, no habré vivido en vano. Su idea es ese mundo, conocer ese mundo de ultramar que le puede aportar muchas cosas, pero tiene un problema. No tiene capital para comprar nada con lo que comerciar. Entonces uno de los vecinos, que es amigo de él, le dice, bueno, ¿por qué no vienes? Le explica la razón, no tengo capital. Y dice, bueno, pues voy a preguntar al resto de mercaderes si te dejan algo de dinero entre todos, compras algo y ya empiezas a hacer negocios y nos lo devuelves cuando hagas alguna venta. El caso es que el resto de mercaderes dicen, a Wen el Gafe no le dejamos nada. Pero acceden a llevarle en el barco, que se pague el pasaje, si le sirve de entretenimiento, porque le dice su amigo, la travesía va a ser larga, va a ser tediosa, y tú eres muy buen narrador, y tú eres una persona que entretiene muy bien a los demás, entonces con eso te puedes pagar el billete, y la comida corre de mi cuenta, no te preocupes.
Y así lo hace, coge el pequeño capital que tenía, que le llega justo para comprar un canasto de mandarinas, con las que piensa pues obsequiar tanto a los marineros como al resto de los mercaderes, aparte de que sea también para él, las guanches que decía Raquel el otro día. Y de esta manera, bueno, pues por lo menos cumple su objetivo, que es ver otros mundos. ¿Qué sucede al final? Pues que se embarcan, la travesía se da muy bien y en 4 días llegan al primer puerto. Entonces, pues todos los mercaderes bajan rápidamente a hacer sus transacciones comerciales y él se queda en el barco. Al quedarse en el barco, bueno, pues dice, va a ver cómo me han aguantado las mandarinas, abre el cesto, están en buenas condiciones, coge una y la empieza a comer. Y empieza a venir gente que no sabe lo que es eso, que es una mandarina. Entonces se la da a probar, se quedan extasiados y le compran las mandarinas. Y ahí viene algo muy curioso que además históricamente es muy interesante. Los chinos habían abandonado hacia el siglo XVI lo que es la moneda fiduciaria y se habían vuelto otra vez al tema del tael. Me explico. Cuando en esta tierra, en este nuevo país, le empiezan a comprar, él no entiende porque hay una barrera lingüística, pero le empiezan a ofrecer monedas. Las monedas tienen distintos dibujos, con lo cual él entiende que deben de tener distinto valor. Ese es nuestro sistema. Entonces al final, bueno, él decide que si el primero le ha pagado con una moneda que tiene un dibujo de una planta, pues los demás que le paguen todos con esa moneda. Y se queda asombrado, de tal manera que cuando se van todos sucede lo siguiente. Cuando la gente se hubo marchado, Wen entró en su cabina y pesó una moneda. Tenía más de 8 décimas y 7 centésimas de tael, todas del mismo peso, y había aproximadamente 1000. Esto es lo que le llama la atención. Todas, se daba por hecho que esas monedas valían todas lo mismo, no había ningún problema. Porque, ¿cómo se estaba pagando en ese momento en China? Habían vuelto otra vez al sistema de taeles, es decir, barritas de plata, entre 30 y 40 gramos, que según lo que se necesitase se iban cortando y se iban pagando. Claro, también en China había otro problema, la aleación. No todas eran del mismo tipo de aleación. Y a él le llama la atención esa estabilidad monetaria y esa confianza. Cuando llegan sus compañeros, pues él le ve que ha vendido las mandarinas y se alegran mucho con él porque serán tacaños pero no son mezquinos. Y le dicen, bueno, pues con lo que has reunido son 1000 monedas, baja, compra algún artículo y en el siguiente puerto lo vendes y empiezas a negociar. Y claro, él dice, no, yo soy buen el gafe, yo tengo esto, por lo menos me quedo con esto tranquilamente, no pierdo más. Y emprenden rumbo al segundo puerto. Pero en el camino les pilla una tormenta y acaban al final varados en una isla desierta. Hasta que vuelven a ponerse en camino, pues Wen dice, pues yo me voy a bajar y voy a ver qué hay. Los demás le dicen, pero ¿para qué te bajas si no hay nada que comprar, ni gente a quien vender? Es una pérdida de esfuerzo y de tiempo. Y dice, da lo mismo, no tengo nada que hacer. Va a la playa, se encamina y recorre la isla y de pronto se encuentra un gran caparazón de tortuga, que él no sabe lo que es. Es esta forma de enseñarnos cómo el mundo mercantil trajo, ayudó a que en China entraran muchos productos y a que salieran también muchos productos de China hacia otros países. Entonces, bueno, ve aquí el caparazón gigante y dice, ¿qué hago con él? Total, es gratis. Se quita las polainas, las arrastra y llega al barco con el caparazón. Que es motivo de mofa de todo el mundo y dice, ¿pero qué te has traído? Nadie sabía lo que era. ¿Qué has traído? Y dice, no sé, pero me lo he encontrado y es tan grande que por lo menos como cama me sirve. Y ahí se queda el caparazón en la cubierta del barco. Por fin consiguen seguir la singladura y van al segundo puerto. En el segundo puerto, el grupo de mercaderes ya tenía palabrado el trato con un mercader persa. Y el mercader persa les invita a todos a tener una comida en su casa. Pero ahí es donde se muestra cómo se empiezan a corromper las normas confucianas, no por parte del mercader, sino de los que aceptan las normas del mercader, que es la siguiente. El persa da gran importancia al beneficio, de modo que al propietario del inventario, que representa millones, le da el lugar de honor. Los demás se sientan según el orden de valor de sus mercancías, sin tener en cuenta la edad ni la situación social. Porque el sistema que es tradicional es que
tú no vales por lo que tienes, sino por tu posición social y por la edad que tienes. Los mercaderes esto lo ningunean totalmente. Y bueno, además, como está también, porque dicen, bueno, vente con nosotros, pero no tiene nada que vender, donde se sienta al final de la mesa. Bueno, la situación es que se hacen las transacciones económicas y a los días el mercader persa va a cerrar los tratos al barco y en ese momento cuando sube ve el caparazón de tortuga y entonces pregunta de quién es y todos señalan a Wen con cierta mofa y en ese momento entra en cólera y dice, ¿cómo habéis sido capaces de que yo deshonrara a la persona que tenía el inventario más rico? Todos miran el caparazón, bueno, el primero dice, ¿qué será eso que vale tanto? Y al final, lo que el comerciante dice, ¿por cuánto me los vendes? Y aquí hay un párrafo muy gracioso, porque claro, se ve cómo va funcionando la cabeza de Wen diciendo, ¿y esto qué va a hacer si no sé ni lo que es? Al final llegan a un acuerdo de 50.000 taeles. Y entonces, cuando ya han cerrado la venta, le dicen, ¿no sabes lo que es? Y dice, no tengo ni idea. Dice, has hecho un buen negocio, pero de todas formas te diré que mejor negocio he hecho yo. Y es una tortuga mágica que en cada una de las junturas de las placas de la concha tiene una perla de alto valor. Entonces el mercader sabía perfectamente lo que era y los demás que no lo sabían habían estado a punto de dejarla incluso tirada en medio de la playa. Cuando esto ocurre, el mercader persa le pregunta, ¿qué vas a hacer con los 50.000 taeles? Pues me vuelvo a mi pueblo. Dice, ¿y por qué no te quedas aquí? Esto es una tierra de prosperidad, es una tierra de bienestar. Yo incluso tengo mercancía para venderte y un palacio. Y así lo hace. Con parte de las ganancias, compra la mercancía y el palacio, pero también es cierto que a todos los marineros y a los mercaderes a cada uno le da un poquito de dinero. Y ahí viene la retribución, que viene del budismo, que dicen sus compañeros, el señor Wen tiene razón, la fortuna le ha colmado porque es leal y generoso. Porque es leal y generoso y ha hecho algo bueno y además ha sido muy generoso efectivamente con nosotros, algo bueno le tiene que revertir, que es que la vida le vuelva a sonreír y los negocios también. Y además de esto podemos ver en el libro cómo, en esta historia, cómo además hay otro tema de mentalidad confuciana que queda roto y es el amor al pueblo natal, a la tierra natal. Porque Wen no duda en quedarse en este nuevo sitio a vivir, donde luego se casa y donde sus hijos ya vivirán por generaciones, y en vez de hacer lo que se supone que debería hacer, volver otra vez a su pueblo. Como he dicho antes, uno de los temas recurrentes de Lin Menchu por razones biográficas es la crítica del sistema de oposiciones. Y aquí tenemos este relato que son las 3 cartas del inmortal, en donde ya empieza el relato diciendo, nada en el mundo hay más oscuro e incierto que el éxito de los exámenes. ¿No se dice acaso, redacciones iguales, desigual suerte? Si el destino es contrario, no vales ni un niño apenas destetado, y el patán que vende legumbres aprobará antes que vos. En las 3 cartas del inmortal, lo utiliza como una metáfora de qué injusto es y además de qué manera más torticera se puede arruinar la vida de una persona o de qué manera se puede mejorar sin que sea realmente muy meritoria de ello. Le cuenta la historia de un joven letrado que va a Pekín a tomar los exámenes y en el camino de una posada se encuentra con un anciano. Ambos empiezan a hablar y él se da cuenta que es una persona con un muy alto nivel espiritual y emprenden el camino juntos, hasta que llegan a un momento en que cada uno ha de seguir su propia senda. En ese momento el anciano se descubre y dice, yo no soy un anciano, realmente soy un inmortal y como te considero que eres una buena persona, lo que voy a hacer es darte 3 cartas. 3 cartas que solamente puedes abrir en 3 momentos fundamentales de tu vida. Ni antes ni después, pero solamente cuando tengas 3 momentos de apuro, de gran apuro. Entonces es cuando podrás hacerlo. Se despiden, él va a Pekín, pasan los años tomando exámenes y no aprueba el dichoso examen para ser funcionario y llega un momento que se acaba el dinero. Entonces ya cuando está muy acuciado dice, pues yo creo que ha llegado el momento de abrir la primera carta.
Entonces hace una ablución, hace todo un ritual de purificación y abre la primera carta. Y esa carta pone, a ver, tal día, tal mes, tal año. La abre y dice, ve a sentarte en las escalinatas del templo. El letrado se va a las escalinatas y espera durante todo el día. Se echa la noche y además la noche ya es intempestiva. Dice, bueno, no sé, me ha dicho el inmortal que me quede, me tendré que quedar. En ese momento sale un monje con el novicio y dice, ¿qué haces aquí? Dice, pues no, es que se me ha hecho tarde, pues claro, ahora es que no sé cómo volver. Dice, pasa porque no te puedes quedar a la intemperie, pasa la noche, y la pasa con nosotros. Y entonces ocurre lo siguiente, cuando le pregunta su nombre, le dice, ¿cuál es tu nombre? Dice, Li. Li, de la familia Li, ¿eres hijo de fulanito? Dice, sí, es mi padre, pero mi padre falleció. Ah, dice, pues verás, es que tu padre era amigo mío. Y él se desvió a este monasterio para visitarme, y estando aquí falleció. Y me dejó encargado antes de fallecer que le diera a sus familiares los 2000 taeles de plata, pero nunca los he podido devolver porque no sabía dónde vivíais, pero como eres su hijo, toma los 2000 taeles. Entonces su situación económica mejora y ya con dinero vuelve otra vez a Pekín a seguir tomando los exámenes, sin ningún éxito. Suspendiendo y ya desesperado en otro momento ya de este ya es el límite de lo que puede aguantar aquí, abre el segundo sobre y de nuevo aparece lo mismo, tal día, tal mes, tal año, justo en ese momento abre y ves lo que hay. Le dice, vete a la posada, en el piso de arriba. Pues se va a la posada, pide de beber, está en el piso de arriba y dice, vendrá alguien, no sé, y espera hasta que de pronto escucha unas voces que vienen de la habitación de abajo, porque la habitación donde él estaba tenía un pequeño agujero para espiar abajo. Entonces se asoma y ve al tabernero discutiendo con un alto funcionario. Y él entiende por la conversación de que este alto funcionario lo que está haciendo es vender los próximos exámenes para la administración. Entonces, y él tenían apalabrados ya la venta, pero el aspirante no había conseguido reunir los 1000 taeles de plata, así que la venta no se podía producir. Entonces en ese momento decide que va a hablar con el tabernero, le dice, ¿qué es lo que sucede? El tabernero, bueno, después de un poco de reticencia, le dice, pues sucede esto, ha venido este funcionario que vende los exámenes. Dice, dile que yo se los compro, se los compra. De tal manera que en la siguiente convocatoria de exámenes, él aprueba las oposiciones por fin. Pero esto es de una manera injusta, porque no es tampoco por méritos propios, sino porque le han pasado el examen. Tiene una larga y próspera vida, se casa, tiene su familia y en un momento dado enferma muy gravemente, no hay un remedio que le pueda sonar y entonces le pide a su mujer que haga la purificación y entonces abre el tercer sobre. En ese sobre, de nuevo, fecha, día y año, y dice, arregla tus asuntos. Entonces él comprende que se le ha acabado el tiempo en este mundo, pero tampoco lo ve pesaroso porque gracias a la ayuda del inmortal ha conseguido aprobar los exámenes, tener una próspera carrera como en la función pública y ha tenido una familia feliz. Y con ello se despide de la mujer y dice, ya no hay nada que hacer, vamos a ordenar nuestros asuntos para ti, para nuestros hijos, y este es el final de una vida que no ha sido tampoco mala. Este cuento lo he cogido por nosotros, porque la mayoría de nosotros somos profesores y habla de la miseria de los enseñantes. De hecho, ese es el título, la miseria de los enseñantes. El cuento nos demuestra que eso de que todos pasamos penurias, todos los profesores pasan penurias, lamentablemente no es una cosa que sea ni de una época ni de un lugar determinado. En este cuento ya los 4 versitos del poema inicial dicen lo siguiente: el astro matutino redondo se levanta e ilumina el plato del profesor. ¿Sabéis lo que hay en el fondo? El vulgar trébol de largo tallo. Nada más. Este relato, en el relato introductorio, en ese pequeño relato introductorio antes del principal, nos cuenta la historia de un joven letrado que suspende los exámenes y entonces decide pedir un puesto en la administración, que son los puestos que no necesitas coger por examen, te los van concediendo la mayoría de enseñantes, porque la mayoría de los profesores son funcionarios que no han conseguido aprobar el examen.
y la mayoría malvive. Y entonces, bueno, pues le dan una placita en una provincia. Y está muy contento, hasta que se lo comenta a su amigo y le dice: madre mía, ¿dónde te han mandado? Te han mandado al fin del mundo. Y le empieza a describir cuáles son las condiciones de vida del pueblo. Y más que nada del pueblo y de la región. Y entonces, cuando su familia se entera, esto es lo que sucede. Toda la familia se echa a llorar como si se le hubiera anunciado la muerte de un pariente. No había ni un céntimo en casa de Han Sang-chin, tras una existencia dedicada a los libros. Esto nos demuestra no solamente lo poco valorado que está la función del profesor, sino también que no se valoraba mucho en sí la cultura en algunos grupos. Al final él se va al pueblo y se quedan asombrados de verle llegar. Y dice: un maestro. Dice: sí, claro, es que me han dado la plaza. Dice: no, es que es el primero que aparece aquí. Dice: ¿y los anteriores? No, los anteriores se quedan en el pueblo de al lado. Y entonces nosotros lo que hacemos cada mes, recogemos nuestro dinerito y se lo vamos dando. Y el maestro, pues cuando acaba su contrato de tantos años, pues se va y viene otro. Y eres el primero, y eso te honra, porque eso es otra vez la retribución. Eres el primero y eso te honra, que has venido aquí a nuestra escuela para enseñarlos. Se pueden imaginar ustedes las condiciones de la escuela, estaba prácticamente en el suelo. Bueno, el caso es que de una manera determinada, pues para abreviar, al final, gracias a que la gente de ese pueblo son comerciantes, consiguen entre todos recoger 5.000 taeles de plata, que se los dan como rindiéndole honor a una persona que se ha querido ir al pueblo a enseñar a los suyos. Y él, que estaba en la miseria, pues se hace con un pequeño capital de 5.000 taeles. En el cuento principal, que es distinto del que les he dicho antes, nos cuenta la historia de un profesor ya jubilado. Claro, un profesor jubilado que tiene su pequeño capital, y esta es una historia muy interesante porque vamos a ver la piedad filial, la retribución, y qué importante era tener un hijo varón en una familia. A través, además de todo esto, vamos viendo cómo la mujer no está tan bien considerada. Bueno, nos cuenta esta historia de este profesor que se ha jubilado, se ha retirado ya, es mayor y vive en una casa que no está en muy buenas condiciones, y además esa casa no es suya, la mitad es suya y la mitad es de un sobrino. Un sobrino que no tiene interés sobre la casa ni nada. Bueno, y el caso es que él, con este pequeño capital que ha ahorrado a través de los años, decide que, ya que tiene 3 hijas y las 3 casadas, pues qué mejor que abandonar esa casa que no está en buenas condiciones e ir a vivir con sus hijas. Todos están encantados de este arreglo, mientras que él va dando dinero a cada hija cada vez que está con ella, pero el dinero se acaba. Entonces, cuando se acaba, pues las hijas ya empiezan a ver que el padre, más que una ayuda, es un estorbo. Y aquí es cuando dice lo segundo de: he aquí lo que supone no tener hijos. Mis 3 hijas no me sirven de nada, todas me traicionan por unos extraños, que son los maridos. Porque realmente cuando se casa la mujer va a pertenecer a la familia del marido. ¿Por qué había hecho él esta jugada? Pues que había pensado que dando este dinero iba a fortalecer a las hijas, que al fin y al cabo eran mujeres, en su piedad filial y le iban a cuidar. Lo que pasa es que le sale mal la jugada. Cuando ella se va de casa de la última hija, se vuelve a la suya, pero la suya todavía está en peores condiciones, porque cuando ha vivido en casa de cada una, si una ha necesitado tejas, las ha cogido de la casa del padre. Si una ha necesitado vigas, pues ha cogido de la casa del padre, con lo cual la casa está prácticamente inhabitable. Se echa a llorar y en ese momento aparece el sobrino. Y el sobrino le recrimina, le dice: has sido muy corto de vista, mis primas son mujeres, no hubieras debido tomarlas en serio. Esto coincide con el momento del Año Nuevo Chino, y entonces el sobrino le invita a su casa. Entonces el tío rehúsa y dice: no, porque además, ¿qué va a decir tu mujer? Dice: poca cosa soy si mi mujer tiene que opinar. Tú te vienes a mi casa. Y sí. Bueno, entonces además aquí viene el tema de los ancestros, que es muy importante. Cada familia tiene que cuidar de los ancestros, por eso es tan importante la línea masculina. Y dice: tío mío, debes pasar el año nuevo en mi casa para venerar las sagradas imágenes de nuestros antepasados.
en casa de mis primas colgarán los retratos de los suyos. No sería práctico para ti. Y entonces, ¿cómo tú vas a ir a venerar las imágenes de unos antepasados que no son los tuyos? Tú tienes que cuidar a los tuyos, porque tienes que cuidar tu línea de familia. Bueno, este cuento sigue con el tema de la retribución. Él efectivamente se va a casa del sobrino, es muy bien recibido y ya se queda allí a vivir, y al poco tiempo aparece un mensajero que viene por parte de un altísimo funcionario y pregunta por él directamente. Y dice, sí soy yo, dice, bueno, pues vengo de parte de fulanito, que fue un estudiante tuyo cuando era un niño, y que tú, que veías que él tenía posibilidades pero no tenía capacidad económica, tú no le quisiste cobrar nada cuando fuiste su maestro y además convenciste al resto de profesores para que no lo hiciera. Él, por agradecimiento y que gracias a ti recibió esa educación y ahora está donde está, quiere venir a verte. Entonces, al poco tiempo llega el funcionario y, bueno, festejan la reunión, y como retribución por su buen comportamiento cuando era pequeño, este funcionario le da 12.000 taeles. De esos 12.000 taeles, el anciano se los va a dar a su sobrino y él dice, no, los rechaza, y al final dice, bueno, a mí 6.000 para ti, 6.000 para mí. En ese momento las hijas se enteran otra vez que hay dinero. Así le van a hablar con su padre y dice, pero padre, ¿cómo no has venido a visitarnos, por Dios? Y ahí viene el castigo. El padre las increpa, rompe totalmente la relación y se queda con su sobrino, que es el único que la ha cuidado en los tiempos en los malos tiempos económicos. Otra de las técnicas que tiene Lin Men-Chu es las notas al margen. Notas al margen que aparecen continuamente, que a veces son irónicas, sarcásticas, ridiculizan personas o costumbres, y a veces son auténticas bombas en la línea de flotación porque critican la administración de una forma feroz. En este cuento, en el rapto, en el primer cuentecito de introductorio, nos habla de la historia de un ladrón que se encuentra con que hay una boda y entonces decide en el barullo de la boda colarse a robar en la casa. Entonces, cuando llega la familia del novio, dice que viene de parte de la novia y viceversa. Entonces, efectivamente, entra en la casa, empieza a ver que puede robar y escucha gente que viene. Y se mete en la primera habitación, con tan mala suerte que es la cámara nupcial. Entonces, se mete debajo de la cama, y ¿quiénes entran? Los novios que no salen en 3 días. Y encima tampoco apagan la luz, con lo cual no se puede escabullir en la oscuridad. Y ahí es cuando utiliza: tras haber disfrutado ampliamente de los placeres del amor, apoyados en la almohada, los recién casados se susurraban palabritas tiernas, intercambiaban preguntas y respuestas sin fin, y, recuperando el ardor, volvían a empezar. Difícil de soportar, por quien estaba escondido debajo. Al final, él, a los 3 días, sin comer, sin beber, sin poder hacer nada, está desesperado, sale y efectivamente le pillan y le castigan a bastonazos. Y estos 2 últimos relatos son ya los de los cuentos fantásticos. El primero es El alfiler del Fénix de Oro. El alfiler del Fénix de Oro es un relato que nos muestra cuáles son las costumbres de matrimonio en la sociedad china, donde es más importante la unión de intereses de familia que el mero hecho del matrimonio en sí. Es la historia de 2 familias que acuerdan el matrimonio entre 2 de sus hijos muy jóvenes y que esperan hasta que crezcan para que se celebre el matrimonio, pero lamentablemente ella fallece. Y entonces ocurre lo que es muy común en esta época. Al fallecer la novia, el prometido se podía casar con la hija, con la otra hermana, con una de las hermanas si hubiese. Era muy extraño que ocurriese al revés, incluso en un momento de la época Ming esto estuvo prohibido. El caso es que es un relato un poco extraño en el sentido de que toca un tema muy poco común, que es como un alma coge el cuerpo de otra persona durante el tiempo que le permiten los dioses, en este caso es 1 año. Y entonces esto es lo que sucede. Chui vio en sueños a una joven a la que no conocía y le dijo: soy Xiangnian, tomé la apariencia de mi hermana menor, por eso no me conoces, pero mi ser sutil vivió contigo 1 año. Ahora te has casado con mi hermana y te muestro mi verdadero rostro. Aunque estemos en 2 mundos distintos, experimento un profundo sentimiento por ti. Chui despertó derramando lágrimas. Un
porque no tengo tiempo y además es Marcelo el que es especialista en matrimonios entre fantasmas, matrimonios de personas con fantasmas, pero este relato nos empieza a hablar de las almas, porque hay una tradición china que dice que tenemos 10 almas. Unas pertenecen al cielo y otras pertenecen, 7 son de la tierra. Entonces, bueno, ya se mezcla con el tema del Po, etcétera, que es muy extenso de explicar. Y ya el último relato es donde lo sobrenatural queda incorporado a la vida cotidiana con la mayor normalidad del mundo, que es el amor de la raposa. Aquí además hay temas de piedad filial, de costumbrismo. Hay también esta tradición no religiosa, sino ancestral, de que los animales tienen cierto valor positivo o negativo. La raposa en China tiene un valor negativo porque siempre representa a la mujer, pero es al amante, a la que va destruyendo matrimonios, a la que acaba... Porque los hombres siempre son buenísimos y siempre acaban engañados por las mujeres. Entonces es ella. Sí, ellos son inocentes. Hay el cuento del rapto, que no me ha dado tiempo por falta de tiempo a explicarlo, pero lo del cuento del rapto no tiene desperdicio. El tema es que la raposa se convierte en una persona, y este cuento nos narra la historia de un grupo de mercaderes que hacen una parada en una posada de un pueblo, y en esta posada, no la hija del posadero, no, la hija del dueño del edificio, es decir, una alta personalidad, un rico hacendado del pueblo, su hija es una de las mayores bellezas. Por casualidad, el mercader, que también es guapísimo en este cuento, y ella se ven, caen en amor, pero claro, no pueden cruzar palabra. Por otra parte, él se busca las vueltas con la excusa de vender cosas para las mujeres de la casa, para entrar en la casa y vender y poder verla. Entonces, bueno, pues 2 o 3 ocasiones se miran sin cruzar palabra, y le confiesa su amor a uno de sus compañeros. Dice: estoy enamorado de ella. Claro, el compañero le dice 2 cosas. Primero, eres comerciante, los comerciantes no estaban muy bien vistos, y además eres extranjero, no tienes nada que hacer. Entonces, bueno, esto pasa así, él lo entiende, pero está enfermo de amor, y una buena noche llaman a la puerta de su habitación en la posada y aparece la muchacha. Se queda sorprendido y ella dice, rápidamente entra, cierra la puerta y dice: no digas nada, he encontrado la forma de escaparme sin que nadie me vea. Y pasan la noche juntos. Y entonces ella dice: mira, esto puede ocurrir cada noche, pero tiene que ser un secreto total, porque si no va a ser imposible. Vale. Entonces esto se va repitiendo, y con este ajetreo, pues el chico cada vez tiene unas condiciones físicas más deplorables, paupérrimas, llega a ser, hasta el punto de que sus amigos le empiezan a preocupar: ¿pero qué te pasa que tienes tan mala salud? Y él no dice nada, hasta que las visitas se siguen repitiendo sin un auténtico frenesí, y lo que sucede es que ya en extremis el amigo le pregunta: ¿me puedes decir qué sucede? Y entonces él confiesa: es que ella me viene a visitar todas las noches. Y dice: olvídate, imposible. Una dama de tal calidad y de tal familia no puede salir de su casa, y menos entrar en una posada sin que nadie le vea. Y es cuando dice: al parecer una raposa frecuenta la región, sabe metamorfosearse muy bien para engañar a la gente, has debido de encontrarla, ten cuidado. Entonces el amigo dice: no será la raposa, ni mucho menos. Dice: ten cuidado. Siguen sucediéndose las visitas nocturnas, sigue cayendo el chico en peores condiciones físicas, y entonces el amigo le dice: mira, ¿sabes lo que te digo? Que le vas a dar este regalo para que se lo lleven de madrugada. Y así sucede. Ella se pone muy contenta cuando le da el regalo y dice: perfecto, y nos vemos mañana. El chico cae desplomado, se despierta a media mañana, y en ese momento ve que hay semilletas en el suelo y dice: ah, pues esto es la bolsa de mi amigo, el presente, el regalo que me ha dado para ella. Sigue las semillitas y llega hasta una cueva, y lo que descubre es a la raposa, con forma de raposa, durmiendo. Da un grito, ella se despierta, se transforma inmediatamente en la muchacha, y entonces le descubre. Y dice: no, yo soy una raposa y tengo 1000 años de antigüedad. Y ahí viene el tema del sexo, porque es, como bien dicen algunos viajantes de esta zona de China, en China había 2 obsesiones, la alquimia y la inmortalidad. Y entonces,
hay una idea taoísta. Un sector piensa que a través de un sexo controlado tú acabas absorbiendo la energía del otro y vas aumentando la longevidad de tu propia vida, que es lo que estaba haciendo la raposa. Realmente el chico lo que estaba era como secándose de energía porque la estaba siendo absorbida por la raposa para poder vivir más años, y ya llevaba 1000 de existencia. Lo que pasa es que ella le reconoce que ha cometido un error, que ha vivido demasiado tiempo con el chico, que se tenía que haber ido antes. Y entonces, como le tiene más que afecto, amor, decide que le va a ayudar a conseguir a su amada y a recuperarse. Entonces le da 3 saquitos de hierba. El primero es para él, para que se recupere. El segundo le dice clarísimamente que se tiene que apañar para meterse en casa de la chica de alguna manera y en los rincones oscuros y soltando los trocitos, montoncitos de hierba. En 2 días la muchacha tendrá una lepra. Y el tercero es para sanarla. El muchacho así lo hace, la raposa se convierte en raposa y sale huyendo y no la vuelve a ver. Él vuelve a la posada, se lava con las hierbas y inmediatamente se recupera. Es una recuperación inmediata. Hace lo segundo que le dicen con las hierbas. La muchacha a los 2 días tiene una lepra. Y el padre desesperado empieza a llamar médicos. Ninguno puede sanarla, ninguno puede ayudarla. Y entonces, ya desesperado, dice, bueno, pues ya, si alguien le puede sanar, se casará con ella y me heredará. Y entonces cuando aparece él con el tercer saquito, y dice, ¿eres médico? Y dice, no, no soy médico, pero he aprendido esto de lejanas tierras. Y a la chica, visita a la chica y le aconseja las hierbas. La chica se lava varias veces y efectivamente se va la lepra y, como bien dice relato, su piel de jade todavía es más brillante y más suave que antes. Con lo cual se concierta el matrimonio. Y el día del matrimonio ella descubre que quien le ha sanado era el muchacho, el comerciante, del que estaba enamorada. Claro, usted se preguntará, pero si ya se habían visto antes. No, porque los médicos en China, en esta zona y en esta época, entre el médico y una paciente que fuera mujer, había una sábana por medio. Entonces, la chica no sabía realmente que era él. Y además es otra muestra de piedad filial, es decir, de esa obediencia confuciana de los hijos hacia los padres. El padre le ha dicho que se va a casar con él, con quien le salve, y ella se iba a casar con él pensando que era un extraño. Y bueno, esto ya es el final de la exposición. Espero que les haya servido y les haya entretenido. Y si tienen alguna pregunta que hacer. Pues muchas gracias, Alicia. Hemos seguido con interés y viendo que efectivamente en todos los sitios el ser humano tiende a las mismas realidades. Pues tienen la palabra, como les ha dicho Alicia. ¿Alguna pregunta, alguna curiosidad? Sí, por favor. Sí, bueno, yo tengo curiosidad por saber si se sabe un poco el origen de ese pensamiento tan negativo hacia la mujer. Aquí en Occidente un poco está asociado a la idea cristiana de que la mujer junto con la tentadora, la que indujo Sí. a Adán a sentir la maravilla. Entonces tenía curiosidad por saber si había pasado algo parecido en China o había algún otro origen o motivo diferente. Pues que yo sepa, no. Simplemente en cuanto a estos cuentos es que la mentalidad confuciana es esta, es de sometimiento en un orden jerárquico que es el que mantiene, pero no te podría decir si hay como en la tradición cristiana, un específico pensamiento de que la mujer es inferior por alguna especial circunstancia. Alicia, etimológicamente cuando usamos la expresión los cuentos chinos en España, ¿no? Es muy conocida. Sí. ¿Hay algún vínculo con lo que nos has contado esta tarde? No, eso de lo que yo sé que me explicaron los amigos chinos es que eso viene de la época en que, del puro engaño, esto es un cuento chino, o sea, me estás tomando el pelo, de la época de las mercancías, del comercio. Claro. Es decir, de esa época en que se vendía, pues eso, oro como, vamos, cobalto como si fuera oro, nada.
¿Hay alguna escuela de Lin Men-Chu que la creó? No, porque además cuando él fallece en 1644 y vienen inmediatamente los Qin, se acaba la literatura escrita en lengua vernácula, por lo que he dicho antes, motivos ideológicos y también de moral. Con respecto a lo de la mujer, ahora hay un dato que los censos de población Min son catastróficos y ellos mismos lo sabían. De hecho, no se toman en serio por los historiadores, ni orientales ni occidentales. Llega a haber una horquilla de variación de 75 millones de habitantes. Entonces, ¿y esto por qué era? Para que se vea en qué grado tenían en estima las mujeres. Pues esto era también por una situación tributaria. Las familias tenían que tributar según sus miembros, ¿vale? Entonces llega un momento en que la tributación se hace muy onerosa y lo que, de hecho, de la década de 1381 a 1392 desaparecen 3 millones de habitantes chinos del censo, que no incrementan la lista de defunciones, desaparecen. Entonces llegó a tal extremo, los primeros que desaparecen, ¿quiénes son? Las mujeres adultas y las niñas que no se inscriben. O sea, la tradición de niñas, las niñas estas transparentes, las niñas perdidas, ya viene de antiguo. Tal grave llegó a ser la situación que, porque esto se complicó con muchas más cosas, de población ambulante, de gente que se estaba cambiando de censos, porque la población estaba básicamente fundada en 3 familias: agricultores, campesinos y militares. Cada familia tributaba a un ministerio independientemente, con una tributación determinada, según el ministerio. Ese ministerio gestionaba los impuestos y también gestionaba el sustento de esas familias, que realmente son los 3 bloques. Y llega un momento en que hay gente que empieza a saltar de familia en familia según le va conveniendo, no hay control. A veces desaparecen de todos los censos, aparecen a lo mejor en el censo de militares, es un disparate, hasta tal punto que se llega a dictar una ley con pena capital, pena de muerte, para aquella familia que ocultase a miembros en el censo, para evitar tributación. Y los primeros que desaparecen pues habían sido todas las mujeres y niñas. ¿Alguna? Sí. ¿Podrías contarnos, por favor, un poco pues, los últimos años ¿De Li Men-Chu? Sí, No, fueron pacíficos, porque como ya por fin consiguió ocupar su plaza de ayudante de magistrado y después ya se fue a Nankín y ya tuvo pues una estabilidad económica, bueno, económica la había tenido prácticamente siempre, pero ya tenía una posición mucho mejor. Fueron buenos años, lo que pasa es que claro, le toca la descomposición de un sistema y la caída del imperio. Y en eso sí que los chinos tienen lealtad, y entonces por eso es la razón del suicidio. Fenlong, que es el otro personaje, que es un intelectual, no se suicida, pero entre la caída de los Min y la subida de los Qin, al principio de los Qin hay unos grupúsculos de resistencia, y Fenlong está luchando en ellos, y de hecho se piensa, porque se pierde el rastro de él, que 2 años después de la muerte de Li Men-Chu, él debió de caer en alguna escaramuza contra el ejército chino. ¿Es fácil encontrar los textos que nos has comentado en las librerías? Pues mira, no. Pero si consigues... A ver, te voy a dar 2. Círculo de Lectores tuvo en un momento dado... Bueno, ¿estos de aquí? ¿No? Sí, estos sí, son fáciles. No, esas narraciones Sí. incluyen algunas de las que nos has contado. Incluyen... Son 12 y yo he contado solamente 6, bueno, porque pero no... Pero están ahí. Ajá. En cuanto a bibliotecas públicas, hay una biblioteca pública que es la del distrito de Salamanca, de la Junta Municipal del Distrito de Salamanca, que está en Avenida de los Toreros, arriba del todo. Bueno, pues es este salón es un palacio, es chiquitita, 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 pero tiene unos fondos increíbles. Yo ahí he descubierto, por ejemplo, antologías de escritoras afganas contemporáneas, traducidas al español. Y a veces les he felicitado porque tienen una selección de libros que no se encuentran fácilmente. Entonces ahí
por ejemplo, sí puedes encontrar a la persona que haya hecho la selección, que como bien me dijeron, cuando había dinero hacíamos encargos, ahora no. Pues la verdad es que la persona que lo hizo, hizo una selección magnífica. Hay pequeñas cositas, no tienen grandes fondos, primero por espacio y segundo por recursos. Pero es de estas pequeñas joyitas que de pronto dices, anda, sí, ¿qué es lo que tiene aquí? Y está en la propia Avenida de los Toreros. Casi arriba con Francisco Francisco Silvela. Silvela, en la Junta Municipal de Distrito. Según entras a mano derecha y nada, chiquitita. Nada. Muy bien, pues parece que hay más preguntas. Alicia, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias a ustedes. Por tu conferencia y muchas gracias por brindarnos esta oportunidad coordinando con tu grupo, con Culturasia, este acercamiento a la cultura oriental. No, a nosotros ha sido un Esperamos placer. seguir Muchas viéndonos. gracias por su asistencia.